Sí. Sí, 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 efectivamente. Bueno, yo vengo más del mundo de la marketing estratégico digital más que de la publicidad concretamente, pero obviamente la publicidad es una de las partes. Y eso efectivamente me dio la oportunidad de conocer cómo estas grandes plataformas digitales funcionan. Entonces, que ha sido como si dijéramos un agregado que he añadido a la ética digital que me dedico ahora. Efectivamente, lo que hacen es, nos espían literalmente. O sea, y no solamente esto, no es que utilicen métodos poco éticos, es que no son nada éticos, Perfecto. porque básicamente no respetan, o sea, en primer lugar, podríamos decir que no son nada éticos partiendo de una base, partiendo de la base, y es que ningún usuario, ninguno de nosotros tiene control sobre nuestros datos personales cuando estamos delante de este tipo de plataformas, en el sentido de que no podemos elegir qué datos queremos nosotros que ellos traten y para qué. Sí, yo digo que podría ser que nos espíen, porque la verdad casi todo el mundo sabe que las plataformas nos siguen, nos rastrean, Mm. nos lo dicen, Nos escuchan. nos escuchan y nos lo dicen en sus políticas de aceptación, que de políticas de aceptación no tiene nada porque nadie las lee, pero todos sabemos en general Yo sí que, las leo. bueno, sí, yo también, pero todos sabemos de cierta forma, los usuarios saben de cierta forma que estas plataformas de cierta manera nos estudian y nuestros datos son con lo que nosotros pagamos Google, el uso de Facebook. Yo cada día, yo ya no uso Facebook, pero lamentablemente tengo clientes que le administro algunas cosas y tengo que meterme a Facebook. Facebook, Instagram, WhatsApp, que es exactamente lo mismo. Todo Sí. este uso gratis que hacemos de esta herramienta lo pagamos con nuestros datos personales. Sí, sí, y aparte, y ahora lo que dijiste es muy interesante respecto a las políticas de privacidad, porque están confeccionadas de manera que nosotros tenemos que dar el consentimiento. Entonces, cuando das el consentimiento, automáticamente trasladan la responsabilidad hacia ti. Es decir, ellos no asumen esa responsabilidad, sino que ellos dicen, tú lo aceptaste. Entonces es por eso, y aparte no solamente eso, sino que normalmente estas políticas de privacidad son engañosas porque, aparte de cómo están escritas, que crean fatiga al lector y son muy enrevesadas y links tras link, y entonces obviamente al final uno eh, desiste. No solamente eso, sino que además tienen un formato de contrato camuflado porque el término contrato no aparece en ningún lado. Entonces te ponen en bloque absolutamente todo, desde lo que es las dos partes, el usuario y la Claro. compañía, lo que es un contrato y al final la política de privacidad. Entonces, por mucho que te distingan las diferentes bases legítimas regidas, por ejemplo, en Europa por el Reglamento General de Protección de Datos, es lo mismo, porque no puedes decir, no, no te doy mi consentimiento, porque al aceptar, lo que haces, aceptas el contrato en bloque, no tienes Claro. oportunidad ninguna de decir De que no, aceptar varias secciones o un par de... Claro. de controlar tu propio, Hace sí, poco leí dato. un estudio de las reglas de contrato y realmente algunas tienen más palabras que el Quijote o que Shakespeare. Mm, Son muy difíciles de mm. leer. Pregunta sobre el GDPR, que en español... hace poco tuve la posibilidad de entrevistar al CTO de Brave. Brave es un browser Brave, sí, que sí, es mi navegador, que está orientado a a la privacidad. Entrevistamos sí. a Ryan y él nos dice, a raíz del siguiente artículo, ellos hicieron un estudio que dice que el Reglamento General de Protección de Datos de Europa no ha funcionado como debía funcionar y que en general ellos lo consideran un gran fracaso porque si bien es cierto, existe esta institución, no tienen dinero, no tienen especialistas, no tienen capacidad de trabajar realmente y no tienen cómo hacerle frente, seamos francos, a Google, a Facebook, Mm, a Instagram, a Amazon, mm, a Apple. Es imposible para los países. mm, ujú. Considera... El cons- gran problema de lo que tú me estás preguntando, que es verdad, todo lo que todo el comentario que has dicho es cierto, es que hay otras leyes que permiten a los grandes gigantes tecnológicos y a cualquier otra empresa que realmente tenga el sistema algorítmico de toma de decisión automatizada, confección de perfiles, que permiten a estas empresas ser opacas y se agarran a ellas. Estamos hablando de la Directiva de Secretos Comerciales o de los derechos de propiedad intelectual y de los algoritmos propietarios. Entonces, el Reglamento General de Protección de Datos ahí no tiene nada que hacer. En el sentido de que si yo como usuaria quiero acceder a mi perfil para poder comprobar que realmente mi perfil corresponde a mi persona como característica, o sea, está bien definido, qué datos han utilizado para confeccionar ese perfil, qué decisiones han tomado de manera que me influye, que me impacta de una manera personal, o sea, mi vida personal,
y con quién los comparten, estas normativas que acabo de nombrar permiten a las empresas ser opacas. Y de hecho, estas grandes compañías siempre se agarran a ellas para decir, lo sentimos, pero esto es secreto comercial o es de IP, o sea, propiedad intelectual, o nuestro algoritmo es propietario, con lo cual no puede ser auditado. Nos piden un acto de fe y no podemos tener actos de fe en este tipo de sector. Y ahora, ya que hablamos de esto, vamos al tema que nos compite. Nosotros te citamos en un artículo Muchas gracias. el domingo pasado que hablamos sobre las aplicaciones de rastreo de contacto, ¿cómo se le llaman? Digital, sí, 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 sí. Digital, que son aplicaciones móviles en los teléfonos para saber cuándo dos personas tienen posibilidad de haber hecho, transmitido el coronavirus. En Chile lo más probable es que terminemos usando la de Google con Apple. Sí. Bueno, sabemos cómo son estas grandes compañías. Ustedes hicieron un paper donde resumen en 19 puntos, en tres grandes categorías importantes, cómo debería ser una aplicación o cuáles son las recomendaciones. Cuéntanos un poco, ¿qué opinas tú? Hablemos directamente de la de Google y Apple, porque es muy probable que en Chile esa es la que usemos, pero hay alternativas que tú Bueno, es también que nombraste. Google y Apple no han confeccionado una aplicación, han confeccionado una API, entonces sobre Claro. la cual cada uno de los países va a desarrollar su propia aplicación, con lo cual yo creo que es mucho más, sería mucho más, como si dijéramos, mejor hablar de aplicaciones para poder nosotros aplicar los 19 parámetros que hemos o criterios que hemos confeccionado. Porque La razón por la que uso la palabra aplicación es que la gente, poca gente entiende lo que es API, pero lo entendemos. Hablemos como de aplicación, o es una aplicación sobre la API de Google y Exacto, de entonces, Apple. por ejemplo, si Chile quiere confeccionar su propia aplicación, entonces utilizará la API Ujú. de Google y Apple para poder confeccionar su propia aplicación. Nosotros lo que hicimos básicamente fue estudiar muchas aplicaciones que hay alrededor del mundo. Nos centramos mucho más en las europeas porque también en cuanto a números, pues yo creo que ahora mismo son, bueno, hay como 50, 60 en todo el mundo. Obviamente cada semana va saliendo alguna más, pero nosotros, yo creo que nosotros encontramos unas 50 aplicaciones en el momento que empezamos a investigar. Y bueno, la verdad es que el panorama, incluso en Europa, en algunos de los países, era un tanto desolador, porque a pesar de que esté el Reglamento General de Protección de Datos, ahí se ven las intenciones de cada gobierno. O sea, hay gobiernos, por ejemplo, que pide, por ejemplo, a los usuarios hacerse 3 selfies diarios, con lo cual está tratando datos biométricos, que son datos Claro. altamente sensibles y bien protegidos, para poder realmente comprobar que están en casa, que están cumpliendo el confinamiento. Y en caso de que no les mande junto con la geolocalización geográfica, obviamente. Sí, claro. Se sacan la Entonces, foto y la foto lleva una geolocalización sí, y te dice que está supuestamente en tu casa. no, y la aplicación además tiene permiso Leer el... para poder acceder al GPS del móvil de los usuarios. Entonces, esto es altamente invasivo. Normalmente, aquí por ejemplo, la aplicación que nosotros consideramos que da la más ética y transparente es la Stop Corona, que es la austríaca, que es la que casi más cumple, como si dijéramos, con todos los parámetros. La comparamos con la británica, que utiliza que es centralizada, en el sentido de que los datos se van a almacenar en un servidor central, y después también la comparamos con la de Singapur, Trace Together, y también cogimos todos ¿cómo se llaman? Los criterios de European Data Protection Board, y también los comparamos con nuestros parámetros, un poco para que vieran hasta qué punto se cumplían o no se cumplían, como si dijéramos, los 19 parámetros que corresponderían a lo que es a una aplicación totalmente ética, y que obviamente lo que hace es proteger, a fin y al cabo, ya no solamente los datos, sino las personas que están detrás de los datos, que esa es la idea. Eh, voy a proyectar el ejemplo y ¿te parece? Para que conversemos Ujú. sobre esto, dame un segundo que... Bueno, ustedes es un equipo, yo te pregunté, era un equipo multidisciplinario, independiente. Independiente, sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo se armó este equipo?
Pues bueno, todo empezó porque en España un grupo de profesionales, también independientes, le mandamos una carta a nuestro gobierno apoyando los medios tecnológicos que fueran a utilizar en estos momentos. Esto pasó a mediados de marzo, aprox, porque aunque esto haya pasado hace 2 meses y algo, parece que pasó hace un año de todos los acontecimientos que han pasado en estos 2 últimos meses. Entonces ya he perdido un poquito la pista de cuándo sucedió todo. En marzo, a mediados de marzo, le mandamos una carta escrita al gobierno de España diciendo que apoyábamos los medios tecnológicos, pero que respetaran ciertos mínimos. Hablábamos de los principios de proporcionalidad y necesidad, que son los principios que sustentan los derechos humanos en territorio europeo. Aparte también de la privacidad por el diseño, que es importantísima, la minimización de datos, el almacenar los datos el tiempo que fuera necesario y después eliminarlos, y sobre todo poder intentar no, que se eliminasen los datos personales una vez la causa, el motivo que era gestionar y acabar con la pandemia, pues se hubiese cumplido. Entonces, a raíz bueno, apareció en todos los medios, tuvo mucha repercusión, y entonces uno de los coautores del paper, Ricardo Vinuesa, pues me contactó diciendo que le parecía muy interesante la iniciativa y que le gustaría, o me planteó la posibilidad de ir un poquito más allá y decir, ¿qué tal si organizamos un paper académico con un equipo ya a nivel más europeo, para que las aplicaciones de otros países, ya no solamente de Europa, sino del resto del mundo, fundamentalmente los gobiernos y los tomadores de decisiones en este aspecto, lo tuviesen en cuenta a la hora de poder puntuar y evaluar su propia aplicación? Y entonces la iniciativa, o sea, lo que es la iniciativa de realizar este marco, ya la había tomado una de las coautoras, que es Virginia Dignum, que es una persona que tiene muchísima reputación en Europa y a nivel internacional, o sea, fuera de Europa quiero decir, que es miembro del equipo de expertos de inteligencia artificial de la Comisión Europea, y una persona de su equipo, que es Andreas Teodorou. Entonces los cuatro decidimos confeccionar este marco social y ético sobre los cuales debería desarrollarse cualquier tipo de aplicación de rastreo de contactos digital. Así es como surgió todo, básicamente. Aquí tengo, mira, en la web nosotros cambiamos que era austriaca, pero en la imagen que estoy compartiendo, no sé si la ves. Sí, la veo. ¿La ves al revés o la ves No, normal? la veo bien, Ah, la veo perfecto. bien. Yo la veo al revés, Sí. entonces. Bueno, ahí, Ah, ahí bueno, sale que es alemana, pero es austriaca. Tú me hiciste el cambio justo es austríaca, es sí, sí, austriaca. sí, sí, Justo sí. no mostré la imagen que no debería, pero cuéntanos. Tenemos tres áreas, ¿no? Tenemos tres áreas, sí, que como lo vemos aquí en el pantallazo que tú estás compartiendo, el impacto en los ciudadanos, que es la parte sobre todo que es el impacto social, que al fin y al cabo es cuáles son los 6 puntos que tenemos que tener en cuenta Mm. básicamente. Ahora ya no hay imagen, Ahora ya no hay imagen, claro. Ah, ¿vale? Bueno, déjame. pero podemos seguir Sí, hablando. cuéntanos. Para poder, que las primeras 6, que serían los puntos que hay que tener en cuenta para que el impacto en la vida de los usuarios es un impacto positivo, que no sea ningún tipo de impacto negativo. Entonces, como bien tú dijiste, como has compartido, el primero es el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, sobre todo los derechos de reunión, de asociación, una serie de derechos que se pueden ver infringidos en el caso del mal uso, a ver, que te pierdo, ok, en el mal uso de la aplicación. Entonces, esto pues hay que tenerlos en cuenta obviamente antes de diseñar la propia aplicación. Esto es lo que se denominaría hacer un impacto de evaluación de derechos fundamentales para ver esta tecnología si impacta o no impacta, y en caso de que impactase, obviamente, remendar, por así decirlo, aquellas partes que, de la tecnología que pudiese implicar negativamente los derechos fundamentales. Hay que aclarar también que la aplicación es una acción táctica, no es la estrategia en sí. Esto es algo muy importante. Exacto. Es decir, la aplicación tiene que formar parte de una estrategia mucho más general y global por parte de los gobiernos, en los cuales no solamente sea la aplicación, porque todo el mundo habla de la aplicación, pero la aplicación es un solo componente.
Entonces los gobiernos tienen que confeccionar una serie de medidas alrededor de la misma para poder también asegurar que todos los puntos que nosotros indicamos, que aparte está indicado en uno de ellos, está indicado en el de gobernanza, si no me equivoco, que son el marco legal y político que hay que desarrollar Sí. alrededor de la aplicación, pues forma parte. Entonces, esto es uno de los aspectos más importantes y fundamentales porque así también evitamos todo tipo de discriminaciones y de mal uso, en el sentido de que si nosotros tenemos una aplicación pero no forma parte de ninguna estrategia que vaya viendo exactamente cuáles son los usos posibles y los malos usos posibles también, pues llegaremos a una situación en la cual se utilice se puede utilizar la aplicación para discriminar y estigmatizar a personas, ¿no? Usted Claro. no la tiene, usted no entra, usted no vuela, usted no pasa a este edificio, usted, etcétera, etcétera, Y no etcétera. solo eso, en países donde la democracia es más débil o las libertades están más restringidas, estoy hablando de China, países eh, Bueno, en China estás obligado y no hay derechos fundamentales, mental, o sea claro. que, Pues, bueno, en Hong Kong los chicos que están, bueno, digo chicos, pero en general la ciudadanía que está protestando en Hong Kong se está oponiendo a usar estas aplicaciones y Chile también ha hecho un llamado a no a respetar. En Chile hay varios expertos, entre ellos Ricardo Baez Ayate, con quien conversamos nosotros durante varias semanas. Los sábados hacemos un recuento de cómo está avanzando la cifra. Él es un experto en datos, no sé si lo conoces. Y él nos contó de tu paper, llegamos al paper y él dice que lo importante es la privacidad. Hoy día también, además de la aplicación, algunas empresas han empezado a poner en la entrada de sus trabajos cámaras que además de medirte la temperatura, te miden la temperatura y te sacan una foto y te sí. toman tu foto biométrica y de tu rostro junto con tu temperatura. Y eso te van haciendo un seguimiento por las cámaras que están alrededor de esta oficina. ¿Y quién toma decisiones? Ahí es donde entra lo que tú me estás hablando. La decisión finalmente de mandar al tipo al médico ese la hace un algoritmo, es una decisión automatizada. Sí, una decisión automatizada y en el caso de la toma de temperatura aislada, semiautomatizada, con lo cual aquí obviamente una vez que ya identificamos a la persona se puede dar un caso. En primer lugar hay que hablar si realmente esta medida es efectiva, porque aquí realmente es lo más importante, incluso con la aplicación. ¿Es esto efectivo? Es lo primero que nos tenemos que Claro. preguntar. Y aquí entra la definición de la estrategia. Porque aquí tenemos dos equilibrios que tenemos que intentar encontrar el balance entre estos dos equilibrios. Estamos hablando del equilibrio global, entendido como el equilibrio del gobierno, en el sentido de yo gobierno necesito datos epidemiológicos para poder saber en qué situación estamos y para tomar decisiones a nivel política para poder atajar y acabar con esta pandemia. Y está el equilibrio local, entendido como el propio usuario ciudadano, que lo que quiere, simplemente lo que quiere es vivir de manera segura todos los escenarios de su vida, familia, Claro. ocio, puesto de trabajo que no me discriminen ni me echen de mi trabajo, poder acceder a cualquier espacio de una manera segura, seguridad. Entonces hay que encontrar el balance entre la efectividad de la aplicación para el gobierno y la utilidad para el ciudadano. Y obviamente hay que trabajar mucho la confianza y para eso hemos confeccionado Imagínate que en el peor de los casos, este además paper. de hacer un rastreo, de saber dónde están las personas y convertir esto en una aplicación de seguimiento, es muy probable que a lo mejor algunas personas pierdan su trabajo o no puedan ir a estudiar, porque según esta aplicación o algunas medidas que se hacen automatizadas, el tipo sea una fuente de contagio. Puede ser que no, puede ser que sí, pero el punto es, mi pregunta es la siguiente, ¿queremos eso a futuro? Yo sé que ya lo estamos viviendo, pero yo estuve leyendo tus videos y ustedes hablan mucho de inteligencia artificial, de hecho hablan de directamente desde la ética de la inteligencia artificial. ¿Podemos Sí. tener ética en la inteligencia artificial? Los algoritmos lo hacen los seres humanos, los Para eso algoritmos... tienen que ser, para eso tienen que ser auditables. Para eso terceros independientes tienen que auditar estos algoritmos y poder realmente verificar que no solamente respetan la ley de protección de datos, sino la ley sectorial a la cual están aplicados, porque no solamente es el Reglamento General de Protección de Datos, sino también, dependiendo de qué sector esté aplicada esa decisión, pues habrá que respetar ciertos mínimos legales. Y Mi- después está la ética, porque primero está la ley, después está la claro, ética. por supuesto. Pero mira, en Chile
todo el mundo, no sé si pasa, creo que en muy pocas partes del mundo pasa que aquí en Chile los clubes de beneficios se hacen con el RUT. En Chile tenemos un sistema de identificación que es un carnet y acá ese carnet está asociado a un número que es el rol único nacional. No sé si conoces cómo funciona eso, pero cada uno de No. los chilenos tenemos ese número y ese número está en una base de datos del gobierno central. Por Bueno, siempre. como nuestro DNI, nuestro NIF, ¿no? Exacto, muy Número de parecido. identificación fiscal, Exacto. Pero acá más o menos. tiene es un poco más que eso, pero esto tiene una tarjetita que es el carnet. Y en el retail, en el comercio, en los supermercados, tú compras y si te das tu número de root, te hacen un descuento, que en general es como el 10% de la compra. Que es bastante interesante y te hacen otros descuentos, pero finalmente la gran mayoría de los chilenos estamos en una base de datos que tiene que Eso es ver. muy peligroso, Es sí. muy peligroso y durante mucho tiempo se ha tratado de combatir. Mi pregunta es la siguiente. Acá nosotros hemos propuesto en algunos casos crear una superintendencia de... Es una locura por ahora, pero yo creo que como viene vamos a tener que crear una superintendencia de algoritmos, que sea un ente regulador y de auditor de los algoritmos. ¿Se puede hacer? Has hecho un comentario muy interesante, porque no solamente eso, sino que vamos a trasladarnos a otra esfera, vamos a trasladar nuestro sector, que es, por ejemplo, el sector de las farmacéuticas. Vamos a hacer un paralelismo, ¿vale? Entonces, el sector de las farmacéuticas, cuando ellos quieren, están desarrollando un fármaco, eh, para salir a mercado, tiene que haber estado probado y probado y probado y probado y probado y probado muchísimas veces hasta que realmente se comprueba que es beneficioso para la salud y para la población en general en caso de que padezcan una enfermedad determinada, etcétera, etcétera. Y esto pues pasa por ponerle un sello de calidad y decir, usted ha pasado la prueba, es beneficioso, adelante. ¿Por qué no se hace esto con los algoritmos? Entonces, esto es una de las cosas que debería hacerse desde ese punto de vista. O Sí, sea, va con tu comentario, va con tu comentario. Es decir, parece ciencia ficción, pero finalmente no, lo vamos a tener que necesitar y dentro de poco. El problema es que ¿qué gobierno va a poder ser capaz de auditar a Google? Aunque seamos capaces de auditarlo, si Google nos quiere hacer pasar en Chile, no sé cómo decirlo, pero si nos quiere estafar, porque finalmente es imposible auditarlo, ¿no? es imposible. Sí, ahora mismo no es, no, o sea, es totalmente imposible ahora mismo. Precisamente porque sus algoritmos son propietarios y no hay nadie que pueda acceder a ellos. Con lo cual, obviamente, eso era una de las cosas en las cuales nosotros hicimos una serie de vídeos hace como un par de años, ahora por carga de trabajo es más complicado, en los cuales decíamos que justamente los algoritmos del buscador, que en principio nos parecen como que nos parecen como que no, que al revés, que resuelven, pero en realidad resuelven a costa de. Claro. Entonces, hay investigación científica en la que a mí me gusta hablar no dando mi opinión, sino todo basado en Mm, investigación, o sea, todo tiene una base científica demostrable, en lo cual se demuestra cómo manipulando el algoritmo se puede, por ejemplo, en época de elecciones, en un país, digamos Estados Unidos, porque además esto científicamente se pudo comprobar, donde salían los resultados de uno de los candidatos, los primeros resultados eran positivos y los del así, candidato opuesto, los primeros resultados eran negativos. así es. ¿Por qué? Porque el algoritmo estaba manipulando resultados. Entonces, si nosotros no podemos acceder a cómo ese tipo de decisiones se toman, obviamente no podemos decir que es un algoritmo neutro, que es un algoritmo que no hace ningún tipo de daño, pero lo hace. Y así, esto es un ejemplo simple y banal. Claro, hay Está muchos. acabando con el comercio justo también, Sí. o ya ha acabado con el comercio justo directamente. Ya ha acabado con las elecciones justas también. Y eso si lo sumamos a Facebook y al resto de plataformas digitales de los gigantes tecnológicos, Que pues es una gran... Facebook es una gran plataforma. Tiene WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook. Ahora sí, compró Giphy, así que no, básicamente tiene muchas más, muchas más. claro. Pero estoy hablando Sí, de las más conocidas. Bueno, y Google tiene una tremenda plataforma, sobre todo estas que tienen que ver con la venta de publicidad y que son subastas en línea, que básicamente la gente que tiene más plata puede hacer que aparezcan sus anuncios en lugares donde ellos quieran. Para terminar, porque ya llevamos media hora. pero en realidad Google lo que hace es que no te pide el mismo dinero a ti Ah, que a todos claro, los demás que están vendiendo lo mismo, sino que exacto. considera que tú puedes pagar.
Exacto, por eso no es comercio justo. Porque Exactamente. Google le cobra a cada uno y bueno, el tema de Google es increíble, o sea, podríamos estar hablando durante horas. Pa para, para terminar, Volviendo eh, al paper, que es lo que no, no. Sí, sí, volviendo al que es paper, lo que nos pero había reunido aquí, porque este tema es tan apasionante sí, que podemos estar hablando 3 horas sin hablemos cansarnos. dos cositas, una de Facebook y una del paper. Una, ¿qué te parece que Facebook haya generado este gran congreso de hombres buenos que los va a regir, que es como su herramienta para decirle a la gente que ellos Lo van que a... puede ver, lo que no puede ver. Claro, Yo creo que ya ha metido tanto la pata, ya es una compañía tan poco ética desde su inicio. fundamento, que para empezar yo no creo que este, Grupo como de se llama, hombres buenos. consorcio de hombres sabios Pues y de mujeres claro, sabias puedan hacer algo bueno por la compañía. Y en segundo lugar, su cultura es cero transparente. Nosotros tenemos que ver cuál es su producto. Nosotros podemos dilucidar cuál es la cultura de una empresa viendo cuál es su producto, cómo es su producto. Entonces, ¿cómo es el producto de Facebook? Ya lo vemos perfectamente. Juega con los datos, manipula, claro. vende datos a cambio de publicidad, no censura las noticias falsas, sino que les da al contrario, Mucha mucho relevancia porque espacio, llaman la mucho atención, ya la espacio, gente llama la atención y porque genera las cámaras de eco, genera el claro. enfrentamiento entre grupos distintos, entonces le da oportunidad a la clase política que juega con esto para poder enfrentar a bandos y obviamente para poder obtener más votos. Ya se han encargado, por lo tanto, las elecciones justas. Eh, no creo en ello, sinceramente. O sea, además, sus grandes problemas son éticos y no Sí, y creo que lo vayan a parece más resolver. una movida de marketing y de relaciones públicas que una verdadera Sí, aplicación. y el marketing es otra cosa. Esto no es marketing. O sea, ellos han convertido el marketing en lo que no es realmente marketing. Han convertido marketing en un juego muy sucio. Perfecto. Vamos a la aplicación. Sí, Para terminar, yo creo que tarde o temprano todos los países van a tener que, o van a tener, o van a aceptar, por las buenas, por las malas, la presión internacional. Tú sabes como aquí nadie se maneja solo. Vamos a tener una aplicación. Al ciudadano, ¿qué es lo que le debería interesar? ¿Cómo le ayudamos a las personas a decirles, ¿saben qué? Cuando esté en la aplicación, esto es lo que hay que fijarse. Estos son estos 19 puntos que están divididos en tres áreas. bueno, yo creo que para empezar, mm, si por ejemplo, no sé si has escuchado el protocolo de P3T que se ha sido desarrollado en Europa, Sí, sí, en sí. Suiza, que Que además está liderado por una ingeniera española. dicen que Google es lo que lo más... Y esta Sí, aplicación de Google y Apple la cumple casi completamente. es algo muy positivo porque Europa ha dado una gran lección a Silicon Valley. Una lección en la cual dice, mira, podemos generar tecnología respetando la privacidad y preservando la privacidad desde el diseño, desde la ideación y desde el diseño de una aplicación. Esta es nuestra idea y la vamos a implementar. Y Google y Apple han pasado por el aro, porque Ujú. se han dado cuenta que aquí la confianza del usuario final es realmente lo que vale. Y ellos se la han cargado por completo. Pero en Europa le hemos dicho, mira, lo siento mucho, pero esto es lo que hay. Entonces ellos han pasado por el aro. Entonces, desde este punto de vista, obviamente, pues de una aplicación, de una tecnología, no hay que fiarse. Y como no hay que fiarse, pues ellos directamente desde Europa, esta tecnología ha sido diseñada respetando todos los puntos y preservando todos los puntos de privacidad. Entonces, Perfecto. yo creo que aquí el problema no es tanto la privacidad como la seguridad de la aplicación, los ataques que pueda recibir. Claro. Entonces, yo creo que ahí directamente es donde hay que invertir todos los esfuerzos a nivel aplicación de país. Invertir si se adherieran, por ejemplo, a este protocolo, que lo recomiendo, lo que tendría que invertir todos sus esfuerzos es en seguridad, en preservar la seguridad Sí, de la porque nadie... aplicación en sí. el gran miedo y el gran riesgo es que estos datos terminen en manos de hackers o terminen Sí, publicados en algún sitio web de la internet profunda. también hay que tener en cuenta que este protocolo no recopila ningún dato personal, ni Perfecto. accede a la geolocalización y cuando se dice rastreo de contactos no se refiere a los contactos de nuestra lista de contactos del teléfono, sino se refiere a Claro. las personas que nos hemos cruzado.
exacto. Entonces, que es distinto. Y además, Contacto físico, al contacto tipo que te físico. pasaste en el supermercado, al tipo que te Sí, encontraste más en de 15 minutos con una exacto, persona cada dos positivo y a menos de 2 metros de al distancia. tipo que conversaste en Entonces, la entrada del edificio. exactamente. Entonces, además son identidades aleatorias y totalmente anónimas, de manera que van Perfecto. cambiando cada 10-15 minutos para que no se repita y están almacenadas en mi teléfono, que eso significa ser descentralizado, para poder evitar que sean almacenados en uno central, que se puedan, pues como lo dijo, como dijeron ustedes en el vídeo, no se puedan cruzar con otras bases de datos y terminar identificando a los usuarios. Claro. Entonces, básicamente lo que yo le digo es eso. Entonces nosotros lo que hicimos fue, pues en nuestro paper, como lo estamos comentando, los primeros 6 puntos son muy importantes respecto al impacto a los ciudadanos, donde lo que tú me decías es, el punto 5 y el punto 6 que habla de la accesibilidad, que es para poder combatir la brecha digital, y la educación y tutoriales, donde una gran estrategia de comunicación aquí es fundamental, fundamental. Una gran estrategia de comunicación que vaya dirigido a los diferentes targets, porque nosotros tenemos, va dirigido al país entero, pero el país entero está confeccionado de diferentes targets, eh, gente que entiende los mensajes de diferente manera, con lo cual hay que adaptarse a todos los targets. El segundo gran grupo es de tecnología y cómo se ha de aplicar la tecnología. Y aquí hablamos del protocolo descentralizado, donde hablamos del protocolo de P3T, que es el recomendable, interoperabilidad fundamentalmente. Por ejemplo, ha salido en España la prensa que el primer piloto de la aplicación española va a ser en Canarias, de donde soy yo, por cierto. Y Son es unas porque islas. tenemos, no, y porque tenemos mucho intercambio, o sea, con turistas. Entonces, es para poder ver si realmente funciona con este tráfico de turistas de gente de otros países, la interoperabilidad es muy importante. Perfecto. El uso de Bluetooth y no GPS, justamente porque el GPS entonces ya es un dato personal, o sea, es un dato el cual es muy peligroso poder confeccionarlo y poder recopilarlo, con lo cual el Bluetooth. La gestión de los datos, pues la privacidad del diseño, que sería la minimización de datos, solamente utilizar los estrictamente necesarios, se almacena localmente y de una manera limitada y cifrado. Esto es seguridad. Además, las identidades aleatorias, anónimas, Ujú. renovadas cada 10-15 minutos y criptográficamente fuertes, con lo cual la seguridad es importantísima. Fácil de instalar y de desinstalar. ¿Por qué? Porque si ya la pandemia está gestionada, pues entonces que se pueda desinstalar sin ningún tipo de problema o que tenga una cláusula de caducidad, como nosotros también hemos recomendado, que incluso establezca una fecha determinada en la cual pues la aplicación o se desinstale o se pueda desinstalar. Eh, Manuela, ¿crees que los datos deben ser destruidos una vez usada Sí, sí, la... claro. Sí, 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 eliminados por completo. Sí, 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 sí. aunque hay algunos científicos que están pidiendo los datos Bueno, para... También ahí vale, hay vale, un... vale. Sí. Sí, eso realmente incluso nosotros lo pusimos en la carta que emitimos al gobierno. En caso de que se quiera utilizar para otros fines como estadísticos o científicos, fundamentalmente utilizados científicos desde el punto de vista de investigación, aquí lo que habría que hacer es renovar la petición de consentimiento de la base legítima correspondiente al Mm. usuario final. Yo quiero sus datos, le pido permiso para utilizar los datos que usted me ha dado a través de la aplicación para estos fines. ¿Me los da o no me los da? Pero no cogerlos directamente, utilizarlos sin pedir permiso al usuario Y que final, nadie porque sepa, la ahí, idea es que los pida sepan, claro, claro. que los voy a utilizar, para qué los voy a utilizar, para qué fin y qué conseguiré con ellos, de una manera transparente, sí. Eso, por ejemplo, sí se contempla.